Nunca imaginé que mi esposo vendería el regalo de mis padres, pero cuando mi papá se enteró, todo se desmoronó. Jamás olvidaré ese día. Mis manos temblaban al revisar las cuentas pendientes. La casa estaba en silencio, pero mi corazón latía con fuerza. La luz del atardecer se filtraba por la ventana, convirtiendo la sala en un cuadro melancólico. Y allí estaba él, mi esposo, sonriendo con un aire de satisfacción. ¿Qué estaba haciendo? El regalo de mis padres era especial. Un antiguo reloj de bolsillo lleno de historias. Lo habían entregado durante nuestra boda, un símbolo de amor y tradición. Recuerdo cómo mi papá lo miraba con orgullo, sus ojos brillaban como si reflejaran el tiempo mismo. Pero ahora, ese mismo reloj estaba en eBay. En la pantalla brillaba como una promesa rota. ¿Cómo había sucedido esto? Los recuerdos se agolpaban en mi mente. Las risas en el salón, el aroma del pastel, las miradas de complicidad. ¿Por qué mi esposo había decidido deshacerse de algo tan valioso? La traición me ahogaba. Sentí una presión en el pecho, como si me estuvieran asfixiando con cada pensamiento. Miré hacia él, intentando encontrar respuestas en su rostro. Pero solo vi una sonrisa. Una que ya no resonaba con la emoción que solía sentir por él. El teléfono sonó, rompiendo el silencio. Era mi papá. Su voz resonaba al otro lado, cargada de una mezcla de confusión y desconsuelo. ¿Qué pasó con el reloj?, preguntó, y su tono atravesó mis entrañas. No sabía si llorar o gritar. La mentira que se formaba a mi alrededor como una neblina espesa. Voy a hablar con él, prometí, aunque el temblor en mi voz delataba mi inseguridad. Él nunca debería haber sabido sobre esto. El atardecer se tornó más oscuro, igual que mis pensamientos. No era solo un reloj. Era la conexión con mi familia, el símbolo de nuestras historias compartidas. Cada tic-tac se sentía ahora como un latido en mi pecho, el eco de una traición. Tenía que enfrentar a mi esposo. No podía evitar que mi corazón se llenara de dudas. Ahí estaba una línea que nunca debería haberse cruzado. La incertidumbre se instalaba en mí y no sabía cómo enfrentarlo. ¿Lo haría? ¿Podría mirarlo a los ojos y preguntarle por qué había hecho algo tan inaceptable? ¿Se daría cuenta de la gravedad de la situación antes de que fuera demasiado tarde? El reloj ya no era solo un objeto, era un campo de batalla. Justo en ese momento, el silencio se volvió ensordecedor. La vida en la casa parecía detenerse, como si el tiempo mismo estuviera escuchando. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegurarte de que sigues suscrito al canal. No querría que te perdieras nada del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, dale al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios de qué ciudad nos estás viendo. Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Conectemos. El tiempo seguía avanzando, implacable, mientras la tensión entre nosotros se convertía en una sombra alargada que llenaba el espacio. Finalmente, respiré hondo, empujando la inquietud fuera de mi pecho, y me di vuelta para enfrentar a mi esposo. Hay una delgada línea entre la furia y el amor, y en este momento me sentía atrapada en su intersección. ¿Por qué, Alex? La pregunta salió como una exhalación entrecortada, mis labios temblando al formularla. La luz que antes iluminaba su rostro parecía haberse desvanecido, dando paso a una expresión que apenas podía leer. Su sonrisa se desvanecía poco a poco, revelando la incomprensión y el dolor ocultos tras su fachada. Lo hice para solucionar los problemas financieros. Necesitábamos el dinero, respondió, su voz resonando en la sala vacía como un eco de justificación. Pero sabía que la razón era más compleja que eso. Me esforzaba por encontrar la conexión entre la venta del reloj y nuestra situación, un lazo que se había roto por completo. ¿Pero ese reloj? Era más que un objeto. Era parte de nuestra historia, dije, sintiendo que los nudos de la angustia se aflojaban en mi garganta para dar paso a lágrimas de frustración. No se trata solo del dinero. ¿No ves el daño que has hecho?
El silencio se instaló entre nosotros como un puente roto. En ese momento, comprendí que el reloj era solo la punta del iceberg. No era solo un regalo, representaba la confianza, los sueños y las promesas que parecíamos haber olvidado. Recorríamos la vida juntos, pero esos momentos habían comenzado a disolverse en la rutina del día a día. Voy a recuperarlo, afirmé con determinación. Era una decisión impulsiva y desesperada, pero ya no iba a quedarme quieta. No puedo dejar que esto se quede así. Lo haré por mi papá y por nosotros. Alex me miró, su mirada confundida mezclándose con una chispa de alarma. ¿Cómo piensas hacerlo? Es solo un reloj. No vale la pena que te metas en más problemas. Es un reloj que debe estar en su lugar, le respondí, sintiendo cómo la comenzaba a fluir la pasión mezclada con la angustia. No se puede poner un precio a lo que representa. Te lo prometo, hablaré con el comprador. Sin esperar su respuesta, me dirigí hacia la sala. Y cuando tomé el teléfono, la realidad me golpeó con más fuerza. La luz del atardecer se había desvanecido, y en su lugar se alzaba un manto de tristeza. Pulsé en la pantalla para navegar a la página de eBay, sintiendo una punzada de dolor al ver la imagen del reloj, tan ajeno y a la vez tan familiar. En ese momento, un mensaje emergió en la pantalla: nuevo comprador interesado. El corazón me dio un vuelco. Justo cuando pensaba que tenía un plan, la incertidumbre se apoderó de mí. Si alguien más estaba tras el reloj, el tiempo se convertía en mi enemigo. Con cada tic del reloj que no estaba allí, sentía que una parte de mí se desvanecía. Y no podía dejar que eso ocurriera. Apreté los dientes y llamé al número que aparecía en el anuncio. Mi pulso latía fuertemente en mis sienes mientras el tono de espera resonaba en mis oídos. Pero mientras esperaba que me respondieran, el miedo se filtraba en mí. ¿Y si ni el comprador ni Alex comprendieran lo que realmente estaba en juego? Las piezas de mi vida se sentían destruidas, y la posibilidad de recuperarlas se volvía cada vez más difusa. Luego, escuché una voz del otro lado de la línea: «Hola». Esa simple palabra se convirtió en el primer paso hacia lo desconocido. ¿Qué estaba dispuesto a arriesgar por recuperar lo perdido? Y, más importante aún, una reflexión intermitente cruzó mi mente: ¿y si encontraba no solo un reloj, sino la oportunidad de recuperar la confianza en mi propio corazón y en el de Alex? Estaba a punto de hacer una elección que podría cambiarlo todo, pero aún no sabía qué camino tomar. «Hola, soy yo, Clara. Me llamo porque estoy interesada en el reloj que publicaste en eBay». Las palabras salieron atropelladamente, y aunque la voz del comprador era cordial, sentía que cada sílaba era una luz que caía sobre mis hombros. «Ah, sí. Buenas tardes. Lo estoy vendiendo porque necesito liberar algo de efectivo». «Es un reloj precioso, ¿no crees?». Su tono era optimista, inconsciente de la conexión emocional que ese objeto significaba para mí. «Sí, es hermoso. ¿Podrías contarme más sobre cómo lo compraste?». Mi mente buscaba atajos, una forma de conectar con la historia detrás del reloj y quizás, encontrar una debilidad en la fachada de aquel desconocido. Mientras charlábamos, recordé la tarde en que mi papá me lo regaló, la risa, el aroma del café filtrándose en el aire, y cómo sus ojos brillaban al verme tan feliz. El reloj, con sus detalles elaborados, no solo era un objeto, era un vínculo entre generaciones, un recordatorio constante de amor y legado familiar. «Lo adquirí de un coleccionista, en una subasta», me explicó el comprador. Siguió hablando sobre las características del reloj, pero mis pensamientos se amontonaban. Él no sabía que en su posesión había una parte de mí que se negaba a desaparecer. ¿Qué podía ofrecer para recuperarlo? Después de un intercambio de palabras, acordamos vernos al día siguiente. Colgué y al darme la vuelta, vi a Alex en el umbral de la puerta. Su rostro era un lienzo de confusión. El eco de mis emociones flotaba entre nosotros, y el peso de la verdad parecía más denso. «¿Qué dijiste?», preguntó, el tono de su voz un hilo de esperanza y desesperación. «Voy a recuperar el reloj». Mi decisión resonó en la sala y el aire se volvió denso. «Mañana me reuniré con el comprador. ¿Recuperarlo así? ¿Sigues pensando que es solo un objeto?». Su incredulidad se mezclaba con un trasfondo de protección. «Lo mejor sería dejarlo ir. Quizás sea momento de seguir adelante».
Seguir adelante, solté con frustración. ¿Y qué hay de nuestro pasado, Alex? ¿De lo que representaba nuestro futuro? Me acerqué a él, notando cómo la distancia se estrechaba, pero su mirada seguía manteniéndose a la defensiva. No estoy tratando de hacer más daño, Clara. Solo quiero que nos enfoquemos en lo que realmente importa. ¿Y eso no incluye a mi familia? A nuestro amor. Si bien las palabras surgieron con una ferocidad que nada había alimentado en mucho tiempo, al instante me arrepentí. El silencio se convirtió en un abismo entre nosotros, y podía ver en sus ojos la lucha de un hombre que sentía haber cometido un error irremediable. La incertidumbre no solo carcomía el reloj, sino también la esencia de nuestro vínculo. Me estoy esforzando por solucionar esto, y no importa lo que encuentres mañana, necesitaría que estés de mi lado. Cualquiera que sea el resultado, seguimos unidos, ¿verdad? Su súplica tembló en el aire, y aunque podría haberlo rechazado, sentí como una parte de mí cedía ante ese deseo de unidad. Alex, estoy tratando de actuar, de luchar por algo que significa mucho para mí. Sentí que el torrente de emociones que recorría mi pecho era más fuerte que la rabia. Pero no sé si tú comprendes el valor de lo que acaba de suceder. Él dio un paso adelante, y la luz suave de la tarde comenzaba a proyectar sombras en nuestra habitación. Te prometo que haré lo que esté en mis manos para que puedas sentirte bien con esto, pero no puedo soportar perderte en el proceso. Sin embargo, la incertidumbre permanecía en mi corazón. Aunque un hilo de esperanza se había tejido entre nosotros, quedaba la inseguridad de que, tras el encuentro del día siguiente, todo lo que habíamos construido pudiera volver a tambalearse. Me dormí esa noche sintiéndome dividida entre el deseo de recuperar el reloj y la lucha por preservar nuestro amor. Hasta que abrí los ojos al día siguiente, confrontada no solo con el porvenir de un objeto, sino también con el futuro de una relación que añoraba ser rescatada. Mientras me preparaba para salir, el teléfono vibró. Era un mensaje del comprador. Lo siento, pero reconsiderando, el reloj no está ahora a la venta. Mi corazón se hundió y en ese instante, comprendí que mi viaje para recuperar lo perdido apenas había comenzado. ¿Sería posible encontrar en este revés lo que realmente importaba? ¿Podría transformar esta decepción en una oportunidad para recomponer no solo nuestra historia, sino también el anhelo de un futuro juntos? La incertidumbre del día que tenía por delante predominaba sobre mí, y un torrente de preguntas comenzaba a correr aún más rápido que mis pasos. Los latidos de mi corazón resonaban en mis oídos mientras intentaba procesar el mensaje. No está a la venta. Era como si el comprador me hubiera arrancado un pedazo de alma con esas simples palabras. Mi mente se precipitó a imaginar una y mil razones por las que alguien cambiaría de opinión. Quizás estaba arrepentido, quizás había encontrado una conexión con el reloj, o simplemente, tal vez, había sentido el susurro de lo que realmente significaba. Tomé una profunda respiración y decidí no dejar que la desilusión me abrumara. En lugar de eso, pasé mis dedos por la delicada superficie de la mesa de café, evocando recuerdos de la última vez que había visto a mi papá sonreírme, atento a cada detalle. El futuro, susurró una voz interna, no se define por un objeto, sino por lo que hacemos con lo que sentimos. Salí a la calle dispuesta a confrontar mi dolor y a buscar respuestas. No podía permitirme caer en la desesperanza, así que le envié un mensaje al comprador, preguntando si había algo que pudiera ofrecer para cambiar su decisión. Mientras esperaba una respuesta, mi mente se llenaba de imágenes de Alex. Su forma de mirar al horizonte, como si buscara algún significado oculto en el pasado, fusionándose con mis recuerdos. Decidí llamar a mi papá. La conversación fue breve, pero las emociones fluyeron. Su voz, firme pero cargada de amor, resonaba en mis oídos. Clara, los objetos pueden ser importantes, pero lo que realmente perdura son los momentos compartidos. Recuerda siempre eso. Su sabiduría era un bálsamo, pero aún así, me quedé con la inquietud de que el reloj no era solo un objeto, era un emblema de su amor y sacrificio. Mientras estaba en el parque, me percaté del grupo de niños jugando alrededor de una fuente. Las risas, las miradas de alegría de sus padres, y la atmósfera de felicidad me llevaron a recordar los tiempos más sencillos y aquellos sueños que alguna vez compartimos con Alex, construir un hogar, una familia.
Sin embargo, cada día se sentía como un viaje en un océano tempestuoso, con dudas y miedos que amenazaban con derribarnos a medida que me sentaba en un banco, la luz se desvanecía poco a poco y la tarde comenzaba a mezclarse con sombras. Enseñándome que, aunque las tormentas pueden ser duraderas, siempre surgen momentos de claridad. Entonces, mi teléfono vibró nuevamente, era un mensaje del desconocido. Lo siento, no puedo venderlo, realmente lo aprecio por razones personales. Te deseo lo mejor, mis dedos temblaron al leerlo. La realidad de que había perdido una parte de mi pasado se me indigestó. Pero en este momento, sentí que no solo el reloj había sido motivo de dolor, sino también cómo había afectado mi relación con Alex. Era necesario asegurarme de que ambos estuviéramos dispuestos a pelear por lo que teníamos al llegar a casa. Alex me esperaba en la sala, visiblemente preocupado. Clara, he estado pensando. Lo que sucedió ayer aún no tengo respuestas adecuadas, comenzó. Lo miré a los ojos, entendiendo que él también estaba sufriendo en este vaivén de emociones. Lo sé, Alex. Esta situación es complicada para los dos. Pero quizás debamos redescubrir lo que realmente queremos, más allá del objeto o los recuerdos. Una intensidad palpable llenaba la habitación. La conexión que solíamos tener, las conversaciones profundas que solían fluir sin pensar, parecían haberse desvanecido en partes. ¿Qué necesitas de mí, Clara?, preguntó, en un tono que pretendía aligerar la carga entre nosotros. Necesito saber que estamos en el mismo camino. Que, independientemente de lo que perdamos, lucharemos juntos por lo que nos queda. Quizá no solo por un reloj, sino por nosotros. La sinceridad marcó mis palabras, mientras el nudo en mi garganta aumentaba de repente, su expresión cambió. Con un gesto decidido, salió del cuarto hacia su oficina, dejándome confusa. Escuché el sonido de un objeto al caer. Alex, ¿qué pasó?, le llamé, preocupada. Regresó con una caja en la mano. En su interior había una serie de cartas, sobres amarillos desgastados. Son las cartas que nos enviamos cuando comenzamos a salir, Clara. Quiero que las leas, quiero que recuerdes lo que éramos y cómo a pesar de todo, hemos llegado hasta aquí, dijo con voz temblorosa. Tomé una profunda respiración al sostener la caja, sintiendo que lo que contenía podría ser la clave para recuperar cierta conexión que creía perdida. Mientras miraba las cartas, un pequeño fragmento de esperanza comenzó a florecer en mi pecho. Quizá aún había oportunidades, no solo de reconciliación con el pasado, sino también para curar el presente. Pero mientras las palabras de Alex resonaban en mi mente, un guiño de incertidumbre se filtró en mi pensamiento. ¿Realmente éramos capaces de reconstruir lo que una vez tuvimos, aún enfrentando el desafío del presente? El futuro quedó colgando entre nosotros como una hoja de otoño ante el viento frío, y supe que esta batalla por nuestra historia apenas comenzaba. Mientras sostenía la caja de cartas, la emoción se disparó en mi pecho, mezclándose con un temor primordial. Con delicadeza, abrí uno de los sobres. Las hojas, arrugadas y amarillentas, olían a nostalgia. Un mundo de emociones me invadió, como si cada palabra escrita por Alex en esos días llenos de promesas cobrase vida. Sostenía en mis manos el relato de un amor que había crecido entre sueños y risas, el mismo que ahora parecía tambalearse ante la incertidumbre. Clara, ¿te acuerdas de esta?, preguntó Alex, señalando una carta en particular. Era en la que me prometía que siempre estaría allí para apoyarme, que juntos podríamos enfrentar cualquier tormenta. Sus ojos buscaban los míos, llenos de una mezcla de esperanza y anhelo. Eso era antes, le respondí, tratando de sondear mis propios sentimientos. Antes de perder de vista lo que somos. La vida nos ha pasado como un tren por encima. Él llevó una mano a su rostro, justo en la zona donde su mandíbula se tensa cuando se siente impotente. Pero no tenemos que dejar que esto nos defina, Clara. No estoy dispuesto a rendirme así de fácil. Sin quitar la vista de las cartas, diferentes fragmentos de nuestro pasado comenzaban a aflorar. Los momentos en los que todo era sencillo, en los que cada plan y risa se sentían eternos, parecían ocultos bajo la niebla de la desilusión. A veces pienso que apenas nos reconocemos, murmuré. Quizás también hemos olvidado quiénes éramos, dijo, su voz firme pero trémula, como si temiera que todo pudiera desvanecerse al pronunciarlo en voz alta. ¿Por qué no hacemos un ejercicio?
Leamos algunas y tratemos de recordar. Volvamos a lo básico. Acepté su propuesta, al menos era un punto de partida. El primer intento fue complicado, leí en voz alta y mis ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Las palabras eran como puentes hacia un pasado que anhelaba, hacia un Alex que sin duda había luchado igual que yo para mantener vivo aquello que habíamos creado juntos. Mientras continuábamos desenterrando esos recuerdos olvidados, la conexión entre nosotros comenzó a hacer chispas. No sé si podamos volver a ser quienes éramos, le dije, sintiendo una mezcla de temor y esperanza. El dolor de lo que hemos perdido es profundo, lo sé, pero todos esos momentos construyeron lo que somos, Clara. Ni tú ni yo estamos donde queríamos estar, pero se siente como si tuviéramos una elección, insistió, sus ojos fijos en mí, como si buscara un destello de decisión entre mis dudas. La inseguridad pareció asustarme, pero también me empujó hacia adelante. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo retrocedemos sin perder lo que hemos aprendido en el camino? Tal vez debamos redescubrir nuestra forma de amar. No se trata de borrar el pasado, sino de aprender a llevarlo con nosotros, sugirió Alex, sus palabras estaban llenas de madurez. Él levantó una carta y empezó a leer en voz alta, y mientras sus palabras navegaban por el aire, el ambiente se volvió más ligero, casi como si el peso de nuestra historia se comenzara a desvanecer. Recorrimos juntos las cartas, dejando que los recuerdos nos llenaran y al mismo tiempo nos liberaran de los fracasos recientes. Poco a poco, una sonrisa se formó en mis labios, un gesto acompañado por la calidez de saber que esa conexión, a pesar de las fracturas, aún tenía potencial. El amor no es perfecto, y el nuestro había sido golpeado por la tormenta. Pero estaba allí. En el rincón más profundo de nuestros corazones, aún latiendo, con anhelos hacia el futuro. De repente, el sonido de un timbre rompió la atmósfera en la habitación. Ambos nos miramos, sorprendidos. Me levanté, sintiendo que esa interrupción era como una advertencia de que nuestra otra vida seguía al acecho. Al abrir la puerta, me encontré con una mujer que no había visto en años. Su rostro era familiar, pero no podía recordar exactamente por qué. Clara, dijo, su voz resonando en un eco lejano. Todo el aire del hogar parecía haberse congelado ante su presencia inesperada. La incomodidad se instaló entre nosotros, sentí que... Las cartas en mi mano perdían su calor, dejando solo una fría incertidumbre. ¿Tú quién eres?, pregunté, la confusión clara en mi rostro. Soy Ana, la hermana de Lucas. Necesito hablar contigo sobre algo importante. La mención del nombre de Lucas, el amigo de Alex y un eslabón perdido en nuestro pasado, hizo que mi corazón se detuviera un instante. No sabía qué secreto cargaba esa mujer, pero una extraña sensación se apoderó de mí en aquel instante. Tal vez era el inicio de otra tormenta, o una oportunidad para entender lo que realmente importa. Miré a Alex, que se había acercado a escuchar la conversación. Nuestro amor había estado en la línea, pero ahora la vida estaba por lanzarnos un nuevo desafío. ¿Qué misterio tenía que ver con Lucas y por qué ahora, en este preciso momento? El futuro seguía siendo incierto, pero podía sentir la chispa de un nuevo capítulo por venir. Ana respiró hondo antes de continuar y sentí que el tiempo se deslizaba entre mis dedos. Es sobre Lucas. Él no está bien. Ha estado lidiando con cosas y creo que necesita el apoyo de amigos. Sé que algunos de ustedes han perdido contacto, pero no puedo permanecer en silencio. Alex hizo una mueca, estirando el cuello mientras se esforzaba por procesar las palabras. A medida que el significado de su declaración se asentaba en el aire, una sensación de ansiedad comenzó a tejerse entre nosotros. Lucas había sido parte integral de nuestras vidas, una figura siempre presente en nuestras risas y complicidades. ¿Cómo había llegado a este punto sin que supiéramos nada? ¿Qué es exactamente lo que le sucede?, pregunté con más fuerza de la que pretendía. Mi voz revelaba una mezcla de preocupación y sorpresa, casi como si las emociones apretadas en mi pecho quisieran salir disparadas. Ha estado pasando por problemas de salud mental, respondió Ana, sus ojos buscando los míos, intentando transmitir la gravedad de la situación. No he sabido cómo acercarme. Pero creo que hay algo más que necesita, y no será fácil. El dolor en su voz resonó profundamente en mí. Había tantas cosas que nunca habíamos hablado abiertamente sobre Lucas, tantos momentos desperdiciados condenados al silencio.
Recordé nuestras noches largas, las risas que arrojamos al aire como pequeños destellos, e imaginé cómo esos recuerdos recientes se volvían más difusos, como si el tiempo hubiera tenido un efecto de borrado en el alma de nuestro amigo. Mientras me sumergía en mis pensamientos, Alex se acercó un paso, con una expresión de seriedad en su rostro. «¿Por qué no se lo dijiste antes?», le preguntó a Ana, la tensión en su voz palpándose. «Hemos estado en la misma ciudad. Podrías haber relacionado las cosas más temprano». Ana se encogió de hombros, un gesto de autoculpabilidad y desesperación. Porque sabía que posiblemente sería difícil. Y quizás porque no quería creer que él estuviera tan mal. Quería protegerlo, pero ahora no puedo ignorarlo más. Mis instintos como amiga comenzaron a brotar, y el verbo hacer resonó repetidamente en mi mente. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudarle? La urgencia me empujaba a actuar. Necesita hablar. Y tal vez una visita de ustedes podría ayudarlo a ver que no está solo en esto. Pero debe ser con cuidado. Lo último que quiere es sentirse como una carga, sugirió Ana, su voz ahora llena con un matiz de esperanza. La idea de abrir una puerta que había permanecido cerrada tanto tiempo carga un peso distinto. Quizás el encuentro con Lucas podría servir como el primer paso hacia la superación no solo de su dolor, sino también del nuestro. Porque, en el fondo, ambos sabíamos que nuestras vidas habían estado conectadas en un rastrillo de emociones y heridas pasadas. «Lo haremos», dijo Alex de repente, girándose hacia mí con un aire decidido en su mirada. «La próxima semana, ¿puedes coordinar algo? Podríamos llevarle algo de comida, tal vez recordarle que se le quiere». Al escuchar su voz firme, sentí como mi propio corazón se contenía. La idea de reconectar se desbordaba en mí con una mezcla de nervios e ilusión. ¿Podríamos realmente ayudar a Lucas y al mismo tiempo sanar nosotros? El ciclo debía cerrarse, y aunque no habíamos decidido lo que haríamos con nuestra relación, tal vez un acto de bondad pudiera reconfigurar nuestras prioridades. «Sí, puedo hacerlo», respondí finalmente, sintiendo que una chispa de determinación se encendía en mi interior. «Nosotros te apoyaremos, Ana. Dile a Lucas que estamos aquí». Ana asintió, visiblemente aliviada, y noté como unas lágrimas asomaban en sus ojos. «Gracias, Clara. Sabía que podría contar con ustedes». Después de despedir a Ana, la atmósfera en casa recapitulaba sus capas de emoción. Las cartas, alguna vez cargadas de nostalgia y promesas, ahora simbolizaban más que una historia pasada. Se volvían un recordatorio de que el amor, aunque frágil, podía manifestarse de múltiples formas, incluida la compasión hacia. «¿Un tercero? ¿Vas a estar bien?», preguntó Alex, notando la sombra en mi expresión mientras cerraba la puerta tras Ana. Había un nuevo peso entre nosotros, una mezcla de incertidumbre y la esperanza de un propósito más allá de nosotros. «No lo sé. Todo esto me sorprende», respondí con sinceridad, el temor y la emoción entrelazados. «Pero siento que ahora tenemos una oportunidad. No solo para Lucas, sino para nosotros también». La conexión que una vez brilló con intensidad comenzó a aparecer de nuevo, aunque este nuevo camino no había hecho más que comenzar. En el silencio, pudo observarse una chispa, un renacer a partir de las cenizas del desamor. Sin embargo, el eco del timbre aún reverberaba en mi mente. ¿Se abriría realmente una puerta hacia un nuevo futuro o no era más que un reflejo de lo que deseábamos encontrar? A medida que el día se desvanecía, el futuro permanecía como una hoja en blanco, esperando ser escrito. La semana transcurrió con una mezcla de expectativa y ansiedad. Cada día se sentía como un paso hacia lo desconocido, y la emoción que antaño me llenaba ahora se revelaba en mis tripas. Había momentos en que, sin pensarlo, tomaba el teléfono, deseando llamar a Lucas, pero el recuerdo de las palabras de Ana me detenía. No era un momento de ligereza ni de trivialidades, era un momento pesado, cargado de emociones no expresadas y de pasado que aún no se había sanado. El encuentro se programó para el sábado por la tarde. Habíamos decidido llevarle un plato que Lucas solía disfrutar, su lasaña de pollo, acompañada de una torta de chocolate que había horneado en una noche de insomnio. Mientras lo hacía, cada mezcla y cada capa de ingredientes se sentía como un acto de amor, una súplica silenciosa de que el amigo que una vez colmó nuestras vidas pudiera volver a ser parte de ellas. El día del encuentro, conduje a casa de Lucas con Alex a mi lado.
La carretera se sintió interminable, y entre nosotros se intercalaban momentos de silencio y murmullos nerviosos. La distancia no solo era física, sentía que éramos eco de lo que una vez fuimos, pero también reflejábamos la incertidumbre de un presente desdibujado al llegar. El corazón me latía con fuerza. La casa de Lucas, que solía iluminarse en risas y música, ahora se veía tenue y apagada. Avancé hacia la puerta, con una mano en el pomo, antes de que Alex interrumpiera mis pensamientos. Recuerda, debemos ser pacientes. No sabemos cómo reaccionará, me dijo, sus ojos escudriñando mis sentimientos. Asentí, agradecida por su calidez, y respiré profundamente antes de tocar la puerta. El sonido resonó en el aire como un pequeño trueno. Los segundos se alargaron como una eternidad antes de que la puerta se abriera lentamente. Lucas apareció en el umbral, su expresión era una mezcla de sorpresa y una pizca de aplom. A pesar de que el tiempo había pasado, su imagen seguía siendo reconfortante, pero había una sombra en su mirada, una historia que no se había contado. Hola, chicos, dijo, su voz algo apagada. La calidez que había conocido se veía eclipsada por una sensación de distancia que parecía descender entre nosotros como un velo vaporoso. Trajimos algo para ti, y comencé, levantando la bandeja de lasaña y la torta. La forma en que sus ojos se encendieron momentáneamente antes de que se apagaran de nuevo reveló todo lo que había estado presente en su interior. La realidad de que algo estuviera muy mal se asentó en mi pecho. Gracias. No tenías que hacer esto, respondió, pasando la mano por su cabello revuelto. Intentó sonreír, pero no llegó a diluir la preocupación que me embargaba. No es un favor, Lucas. Estamos aquí porque nos preocupamos por ti, dije, más firme de lo que me sentía. Un silencio pesado se mezclaba con la brisa que entraba por la puerta abierta. Era un momento delicado, el tipo de intersección en la que ambos tocábamos los límites del reconocimiento y la vulnerabilidad. Finalmente, pareció ceder y abrió la puerta un poco más. Pasen, dijo en un susurro, y el aire cargado de ansiedad me llevó a sentir su fragilidad. Entrar en su hogar fue como atravesar un río de recuerdos. Los mismos muebles, la misma disposición que habíamos compartido tantas veces antes, pero todo se sentía diferente. Nos acomodamos en el salón, y la tensión en el ambiente se volvió palpable mientras Lucas tomó asiento. Su rostro estaba inscrito con la seriedad de lo que había vivido, y cada segundo sin palabras parecía llamarnos, una invitación a explorar lo que él había vivido en su mundo privado. Sé que no hemos hablado mucho últimamente, pero me enteré de que no estás bien, comenzó Alex, abriendo la puerta a la conversación. La mirada de Lucas se tornó sombría, como si el peso de preguntas lo aplastara. Me metí en un lugar oscuro, admitió Lucas, su voz temblorosa. He estado lidiando con ansiedad y depresión. Ha sido complicado y me ha costado. A veces desearía poder dejar todo atrás, pero no puedo. En su confesión, la vulnerabilidad se asomaba a sus ojos, y la distancia que creí que existía comenzó a desvanecerse. Eres un amigo valioso, y no tienes que cargar esto solo. Estamos aquí para ayudarte, le dije, mis palabras un intento de tenderle la mano. Una luz en medio de su neblina personal. Las lágrimas comenzaron a brotar en sus ojos, y me di cuenta de que quizás nunca habíamos estado tan lejos como creíamos. Aquí estábamos, frente a él, dispuestos a escuchar y a abrazar su dolor. Pero mientras el diálogo comenzaba a fluir, algo se interpuso entre nosotros, una sombra no resuelta que parecía arrastrarse de vuelta. ¿Podríamos realmente ayudarlo, y más importante aún, ser lo que él necesitaba? De repente, la puerta principal se abrió de nuevo, y un familiar pero inesperado rostro apareció. Era mi padre. La confusión y la preocupación se reflejaron en su expresión, y su bronca habitual se asomó. Clara, ¿qué haces aquí?, preguntó, y el suelo pareció temblar bajo nuestros pies. La tensión se había transformado en una explosión inesperada y confusa. La mirada de Lucas se volvió hacia mí, cargada de preguntas, y el momento se volvió denso. La conexión se tambaleaba, amenazada por la llegada repentina de una nueva preocupación, la revelación de que mi familia podría complicar y destrozar aquel primer paso hacia la sanación. Pero en ese instante, supe que la historia no había hecho más que comenzar. ¿Podríamos realmente sanar, o estaban mis pasados entrelazados en un presente tan confuso y complicado?
El corazón me latía con fuerza, y el futuro de nuestra amistad pendía de un hilo, en un equilibrio precario entre la esperanza y la fragilidad. El silencio en la habitación era opresivo. La mirada de mi padre se desvió entre Lucas y yo, y por un breve momento, el mundo exterior desapareció. La calidez que había sentido al entrar en la casa se había evaporado, reemplazada por un frío palpable que cortaba el aire. «Esto no es lo que parece», intenté explicar, consciente de que mi voz sonaba temblorosa. «¿Qué era exactamente?» Lucas, sentado a mi lado, se encogió ligeramente, como si no quisiera ser parte de este nuevo conflicto. Las lágrimas que había brotado en su mirada se retiraron, dejando solo un resplandor apagado. ¿Acaso creías que podría estar bien estar aquí con él? La incredulidad en la voz de mi padre era una mezcla de preocupación y reproche. Había tantas cosas no dichas entre nosotros, un abismo que parecía agrandarse a cada segundo. «Papá, solo vinimos a verlo, a ayudarlo», dije, con un tono más firme de lo que sentía. «No puedo ignorarlo, no después de lo que ha pasado». La tensión era tan intensa que casi podía sentir los hilos entrelazados de nuestro pasado, de las expectativas y decepciones que siempre habían estado ahí. Observar a Lucas encogerse en su silla me llenó de una mezcla de tristeza y frustración. Él no merecía este conflicto, no ahora que había comenzado a abrirse. «¿Y qué hay de ti? ¿No ves cómo te afecta?», replicó mi padre con una voz que, aunque suave, contenía una ráfaga de emociones. «Esa relación no te llevará a ningún lado. Eso no lo sabes». «No sabes lo que ha estado pasando su vida», respondí, luchando contra la necesidad de defenderme a mí misma. Mis palabras resonaron frías, pero la verdad era que mi corazón ardía. ¿Cómo podía estar preocupado por mí cuando Lucas era quien verdaderamente necesitaba ayuda? Lucas hizo un movimiento con su mano, como si quisiera hablar, pero antes de que pudiera hacerlo, mi padre lo interrumpió. «Clara, déjalo. No puedes salvar a todos. Lo mejor sería que te alejaras de esto». Las palabras atravesaron la habitación como dardos. Fue como si un abrazo cálido se convertiría de repente en hielo. Mis ojos buscaron a Lucas, que se mantenía en silencio, su mirada en el suelo mientras comenzaba a comprender que esto iba más allá de nosotros. Era un dilema en el que estaba atrapado, un triángulo entre el amor por un amigo y la lealtad a mi familia. «Él no es solo una carga, papá», dije con un hilo de voz. «Es mi amigo y yo quiero ayudarlo. Necesita saber que no está solo». La mirada de mi padre se suavizó solo un instante, tocado por la desesperación en mis palabras. Pero rápidamente volvió a cerrarse. «¿Y qué hay de ti, Clara? Al final, ¿quién te está ayudando a ti?», y la pregunta lo atravesó todo. De repente, la vertiginosa sensación de ser un pilar en la vida de Lucas se retorció y se volvió contra mí. Tenía razones para querer estar allí por él, pero también refugiaba mis propios miedos en su dolor. Deambulaba por un campo minado de emociones, tratando de sostenerlo a él mientras mi vida personal se desmoronaba contra la presión de la realidad. Lucas finalmente levantó la mirada, su rostro marcado por una mezcla de confusión y tristeza. «Clara, quizás deberías irte. No quiero que tu familia se preocupe por mí de esta manera. Quizás lo mejor sea que todo regrese a como era», dijo, su voz tan suave que me costó escucharle. La angustia se atascó en mi garganta. «No digas eso», le respondí, pero en lo más profundo de mi ser, sabía que Lucas estaba intentando protegerme, quizás también protegerse. Era un acto de amor, pero aún así me partía el corazón. Las palabras que no pudieron salir resonaban en mi mente. «No puedo dejarlo ir». Aquel pensamiento se convirtió en un grito mudo que palpité en el aire. Era un momento crítico en el que cada decisión podría cambiar el rumbo de nuestras vidas. Y en medio de esta tormenta, no sabía hacia dónde dirigir mis pasos. Esa revelación se convirtió en un nuevo golpe. ¿Estaba realmente dispuesta a perder a dos grandes pilares de mi vida en un solo instante? La angustia se reflejó en nuestros rostros, y en ese instante, la puerta de la casa se cerró con un estruendo repentino, dejándonos a todos atrapados entre la confusión y el amor. Mi corazón latía desbocado y el peso de todas las emociones se sintió como una losa en mi pecho. Estábamos al borde de una nueva realidad, pero en este quiebre no había respuestas fáciles. El silencio se instaló, y esa pausa cargada de emoción dejó una interrogante nublando el aire.
podríamos reconstruir lo que parecía desvanecerse como una sombra al ocaso, o estábamos destinados a perderlo todo en un instante crítico que alteraría nuestras vidas para siempre. Las percepciones y los miedos chisporroteaban en la atmósfera, esperándonos, ansiosos por marcar un rumbo. El murmullo de la tarde se sentía distante, como si el tiempo hubiera decidido detenerse en el instante en que mi padre pronunció aquellas palabras que retumbaron en la habitación. La tensión, palpable y ensordecedora, se interponía entre nosotros, como un río embravecido imposibilitando cualquier intento de acercamiento. «Clara, ¿qué estás esperando?». La voz de mi padre rompió el silencio abruptamente, como un trueno inesperado. «Tienes que alejarte de esto». Es lo mejor. Las lágrimas lucharon por salir, un torrente anhelándome expresar lo que no podía. Mi mundo se sentía como una burbuja a punto de estallar, y lo único que deseaba era hacerle entender que no podía simplemente irme y dejar a Lucas allí, lidiando con sus demonios solo. Él no era una carga, él era mi amigo. ¿Vas a ignorar lo que siento?, pregunté, el temblor en mi voz traicionando la rabia que burbujeaba en mi interior. ¿Acaso no ves que lo que necesita es amor y apoyo? ¿Por qué no puedes ver más allá de tus prejuicios? Esto no es sobre mí, replicó, su mirada fija en la mía ahora llena de desafío. Es tu vida la que está en juego aquí. Tienes que protegerte, Clara. A medida que hablábamos, el río del resentimiento comenzaba a desbordar sus márgenes. Mientras tanto, Lucas permanecía en silencio, cada vez más aislado en su silla. La impotencia en su rostro me desgarraba. Era una mezcla de culpa y compasión. ¿Por qué tenía que cargar con esto, Lucas? ¿Cómo te sientes? La pregunta brotó de mis labios sin pensar. Quería que interviniera, que se sintiera válido, que lo que estábamos viviendo no fuera solo mi batalla. Me siento como un estorbo, murmuró, su voz casi inaudible. Quizás debería irme, no quiero causar más problemas entre ustedes. Esas palabras resonaban en mi cabeza, impregnadas de culpa y dolor. Mi corazón se estrujó al pensar que Lucas pudiera creer que su vida era un obstáculo para los demás. Resistí el impulso de achicarme ante la realidad y decidí avanzar hacia él, cruzando la distancia entre el dolor y la empatía. Lucas, no eres un estorbo. Nunca lo serás, dije, arrodillándome a su altura, buscando sus ojos. Eres valioso. Te quiero y quiero que sepas que estoy aquí para ti, y pase lo que pase. En su mirada vi la lucha, el miedo que había comenzado a apoderarse de su esencia. Era el mismo miedo que yo sentía al confrontar a mi padre, al cuestionar lo que era correcto. La vulnerabilidad nos atravesaba a ambos, creando un lazo frágil y poderoso entre nosotros. Mi padre no dijo nada, observando la escena con una mezcla de incertidumbre y preocupación. Sin embargo, su silencio se sentía como un eco de las heridas que nunca se habían cerrado entre él y yo. Supuse que al final, quizás esta situación también revelaría algo crucial sobre nosotros. El aire se tornó denso, lleno de emociones no expresadas. No deberías sentirte así, Lucas, continué, ardiendo con todo lo que no podía decir. ¿Por qué no te quedas y me dejas demostrarte que aquí hay un camino? El rostro de Lucas mostró una chispa de sorpresa antes de que la sombra de su tristeza se asentara nuevamente. ¿Y si te lastimas en el proceso? No quiero ser una carga, Clara. Las palabras se entrelazaron en mi pecho, fuertes como cadenas. Las preocupaciones de Lucas me desgarraban, pero al mismo tiempo, esa conexión que teníamos desearía resistir volcanes de escombros. Es arriesgado, lo sé. Pero yo me hago responsable de mi propio corazón. Si decido quedarme, si decido luchar por ti, no es porque estés cargando conmigo, es porque te valoro. Un silencio sagrado sucedió al caos, y así como las nubes se abren tras una tormenta, sentí una ligerísima brisa de esperanza. Tal vez había una posibilidad de sanar, una oportunidad de construir algo juntos, incluso ante la adversidad. Sin embargo, el aire denso de la conversación no se disipó del todo. Seguía presentes las miradas de mi padre y la preocupación de Lucas. ¿Podría ser que, a pesar de todo, Job fuera un desafío importante en este camino en que estábamos adentrándonos? Justo cuando estaba a punto de responderle, el sonido de un golpe en la puerta resonó en la casa, interrumpiendo nuestra conversación y desatando un nuevo torrente de incertidumbre. Lucas y yo intercambiamos miradas, ambos sentimos que esa visita podría cambiarlo todo.
La puerta se abrió lentamente y una figura apareció en el umbral. No era alguien que esperábamos, y mi corazón se detuvo al reconocer al hombre que había llegado. Mi hermano, con una expresión grave que hacía eco de lo que cada uno de nosotros sentía, la presión acumulada, el desasosiego, el amor que aún persistía pese a todo. Chicos, comenzó, pero su voz se apagó al ver nuestra situación. Era un nuevo giro inesperado en una trama ya enredada, y con esa llegada todo lo que habíamos creído seguro parecía, de repente, dispuesto a desmoronarse nuevamente. El giro de la puerta resonó en mis oídos como un eco del pasado, y aquella presencia trajo consigo no solo la confusión, sino también la posibilidad de un nuevo comienzo. La mirada de mi hermano, confusa y preocupada, se posó en Lucas primero, luego en mí, y finalmente en mi padre. La sala se llenó de una tensión palpable mientras él cerraba la puerta tras de sí. «Clara, ¿qué está pasando aquí?», preguntó, su voz una mezcla de exigencia y sorpresa. A pesar del caos que reinaba en mi pecho, una parte de mí agradeció su intervención. Aquella escena tan cargada necesitaba ser vista desde fuera, como un paracaidista lanzado desde lo alto, dispuesta a aterrizar con un nuevo punto de vista. «Estamos aquí por Lucas», respondí, la firmeza en mi voz revelando la decisión de no rendirme. «Él está luchando, y no voy a dejarlo solo». Mis palabras fluyeron como un río desbordado, cruzando la distancia emocional que todos parecían querer ignorar. Mi hermano dio un paso adelante, sus ojos fijos en Lucas, que se mantenía en silencio, vulnerable e incómodo en su silla. «Lucas, ¿estás bien?». La preocupación en su tono hizo que un pequeño hilo de conexión se tejiera entre ellos. Sabía que mi familia no entendía, pero deseaba que pudiera ver la necesidad de Lucas. «Estoy tratando de estar bien», respondió Lucas, su voz temblorosa, pero mi hermano no retrocedió. «Escúchame», dijo con sinceridad. «No eres un estorbo, ni a Clara ni a nadie. Si necesitas ayuda, estamos dispuestos a darte la mano». En aquella pequeña declaración, sentí una chispa de esperanza encenderse nuevamente. La empatía surgía como un milagro en medio del dolor. La habitación pareció llenarse de una nueva energía, y en ese instante finalmente me atreví a confrontar a mi padre, consciente de que todo este tiempo había estado protegiéndome de las heridas que no quería ver. «Papá, este es nuestro momento. No podemos darnos el lujo de perderlo». Las palabras fluyeron, impulsadas por el deseo de curar lo roto. «¿Y si te duele?». «Y sí», comenzó a decir mi padre, pero lo interrumpí. «¿Y si nos duele?», replicé. «El amor está en el dolor también, en atreverse a sentir. Y aunque hemos estado heridos, esa no es razón para que ignoremos lo que realmente importa. He aprendido que incluso los lazos más frágiles pueden convertirse en lo más fuerte si nos atrevemos a sostenerlos». A medida que las palabras salían de mi boca, me sentí mencionando una verdad que había estado escondida entre todos nosotros. El silencio se volvió más denso, y Lucas, en un momento de una espontaneidad que me sorprendió, se atrevió a hablar. «Solo no quiero cargar con más sufrimiento. No quiero ser la causa de algún desgarrón en su vida». Parecía que el aire alrededor se había detenido, y todos comenzábamos a entender que la empatía verdadera no conoce límites. Pero mi hermano dio un paso adelante, su voz sonando decidida. «Lucas, si te alejas, si tomas esa decisión, todo el mundo que te quiere va a perder. No se trata de ser un peso, se trata de ser parte de un grupo que se apoya mutuamente. A veces, lo más valioso es pedir ayuda, no solo donarla». Las palabras de mi hermano resonaron en mí. Era un recordatorio, que en la red de la vida, cada lazo cuenta, y tanto el dolor como la alegría se comparten. Mientras observaba a Lucas, vi su resistencia desvanecerse apenas un poco. Comenzaba a comprender que el camino hacia la sanación no era un viaje en solitario. «Quizás he olvidado que necesito de ustedes», murmuró Lucas, casi con incredulidad, «que no estoy solo». La conexión entre nosotros, antes tan frágil, empezaba a tomar formas inesperadas, el amor replanteando nuestras dificultades y fortaleciendo nuestras esperanzas. «Entonces luchemos juntos», interrumpí, sintiendo que la tristeza comenzaba a transformar la sala en un lugar de luz, y cada rincón de aquella casa se llenó de promesas de cooperación. Decidí que este sería nuestro momento definitorio. La atención se centró en mí cuando miré a cada uno en la habitación. «Quiero que estemos aquí, en estos momentos. Difíciles, pero también en los buenos.
Debemos recordar cómo hemos llegado hasta aquí. Necesitamos nuestro apoyo. Todo el mundo puede recurrir a los demás. Queremos sacar lo mejor de cada uno y no ser lastre. Esto no es solo por Lucas, es por todos nosotros. Podemos hacerlo. Una ola de asentimientos recorrió la sala. Y por primera vez en mucho tiempo, el amor y la amistad comenzaron a brillar, reemplazando el aire pesado de la desconfianza. Esa noche, al sentarnos juntos, tomándonos de las manos, convertimos las lágrimas en risas, y encontró un nuevo sentido no solo en nuestro reencuentro, sino también en lo que todos significamos para el otro. A medida que los minutos se deslizaron hacia horas, contemplé a Lucas, esperando superar sus sombras y convirtiendo aquel encuentro en un recordatorio de que, aunque el dolor puede ser agudo, la esperanza siempre encuentra una forma de cruzar la puerta. Comprendí que mi lucha por el reloj había sido un catalizador. En lugar de buscar solo un objeto del pasado, había encontrado una nueva oportunidad para unir a todos, creando un futuro en el que el amor podría florecer desde un presente renovado. La vida no siempre es justa, pero hay belleza incluso en las dificultades. Mirando a mi familia y amigos, supe que ese momento sería un ancla en nuestras vidas, una historia para contar en el camino. Y mientras los últimos rayos del sol se desvanecían, quedé atrapada en el abrazo de mis seres queridos. Tenía claro que estábamos juntos en esto por un motivo. Habíamos aprendido que el amor no solo se trata de lo que se gana, sino de lo que se comparte en el proceso de reconstrucción. Al final, todo lo que realmente importa es cómo sostenemos esas conexiones frágiles, porque, al final de cuentas, el verdadero hogar se encuentra ahí donde hay amor en su forma más pura. Y así lo prometí en silencio, mi corazón latiendo al unísono. En la vida, el amor siempre es lo que se queda.